Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos concede de poder exponer su palabra. Realmente es un regalo del Señor poder hacerlo y poder tener este tiempo juntos de estudio bíblico. Y pareciera que se ha convertido en algo muy popular decir que se es cristiano. Muchas veces escuchamos a personas diciendo esto: yo soy cristiano, y personalmente he escuchado a muchas personas que por la manera en que viven su vida, pues pareciera que realmente no lo son, que no son cristianos. Sin embargo, aseguran serlo, aseguran ser cristianos. Y si nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué crees que eres cristiano? Pues las respuestas generalmente varían. Son respuestas diferentes las que podemos escuchar al respecto. Algunos dicen que son cristianos porque algunas veces mencionan el nombre de Dios en su casa. Dicen: no, yo soy cristiano porque en mi casa se menciona a Dios. De vez en cuando decimos que Dios te bendiga, si Dios quiere, porque la palabra Dios está a veces en sus conversaciones, porque de vez en cuando lanzan una oración generalmente pidiéndole algo al Señor. Entonces aseguran que son cristianos por eso. Otros dicen también que son cristianos porque sus padres lo son. Piensan que son cristianos porque sus padres son cristianos, y conozco a varias personas que piensan de esa manera. Dicen: no, yo soy cristiano porque es que mi familia es cristiana, porque mis papás son cristianos, vivimos en una casa de cristianos. Aseguran y afirman que son cristianos, que son creyentes, porque sus padres o algún familiar lo son. Otros dicen ser cristianos porque en alguna ocasión han ido a una iglesia. Yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, porque asisto regularmente, incluso. Piensan que son cristianos porque sencillamente sacan un tiempo los domingos para ir y congregarse como iglesia. Pero hay otros que dicen que son cristianos porque además de que asisten a la iglesia, sirven en la iglesia. Asisten a la iglesia regularmente, pero prestan un servicio en la iglesia y están sirviendo. Y creo que los que han escuchado mi testimonio, pues saben que eso fue lo que pasó con mi vida. Yo creía que era cristiano, creía que era creyente, muchos años asistiendo a una iglesia, incluso llegué a ser líder de una iglesia, pero realmente no era creyente. Por la gracia de Dios, el Señor después abrió mis ojos. Hay otros que dicen ser cristianos porque creen en Cristo. No, es que yo creo en Jesucristo, yo creo que Jesús es Dios. Y aunque para ser cristiano es necesario creer en Cristo, el creer en Cristo no es suficiente, eso no te hace cristiano. Recuerden que los demonios creen y tiemblan. Pero entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Un cristiano es aquel que realmente reconoce su pecado, reconoce que es pecador, es aquel que se arrepiente genuinamente de su pecado y que pone la fe en Jesucristo. Un cristiano es aquel al que el Señor le ha perdonado sus pecados, es aquel al que el Señor ha salvado, es aquel al que el Señor le ha hecho su hijo, lo ha hecho miembro de su familia, y no por los méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. Un cristiano es aquel que el Señor ha transformado en una nueva criatura, y es una nueva criatura en la que mora el Espíritu Santo a partir del momento de su salvación. Un cristiano es aquel que a partir del momento de la regeneración ha sido insertado en el cuerpo de Cristo. Es decir, una persona que ha sido insertada en la iglesia y que es dotado con dones. ¿Para qué? Para que en amor pueda ponerlos en obra dentro de la iglesia para la edificación mutua. Un cristiano no solo dice que es cristiano, un cristiano es aquel que vive como cristiano. No es solamente decir, soy cristiano. Es necesario vivir como tal. Un cristiano es una nueva criatura. Y en una nueva criatura ocurre una transformación, y es una transformación total, no es una transformación parcial, no es una transformación a un cambio externo. Un cristiano es alguien que se convierte en una nueva persona que vive de acuerdo a la obra que Dios mismo ha hecho en él. Recordemos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Han pasado. Aquí todas son hechas nuevas.
Y un cristiano entonces se convierte en alguien que desea agradar a Dios, que desea obedecerle en todo, que desea vivir para su gloria, que empieza a tener una lucha frontal diariamente con su pecado. Eso es un creyente, una lucha cada día. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo precisamente hace un llamado a los creyentes a vivir de esa manera, a vivir como corresponde con esa realidad que ha pasado en su vida, que puedan vivir una vida conforme a la realidad de su salvación. Les dice, deben vivir así, no deben vivir como los gentiles. Es decir, si tú eres cristiano, ¿cómo debes vivir? Como un cristiano. No puedes vivir como un incrédulo. Y es por esto que hoy y la próxima semana, no solamente hoy, sino también dentro de 8 días, estaremos hablando acerca de la nueva vida en Cristo. ¿De qué estaremos hablando? De la nueva vida en Cristo. Y tomé ese nombre del título que tiene la Biblia de las Américas, a partir del versículo 17 en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, la nueva vida en Cristo. Y hoy veremos la primera parte, la vida del creyente antes de Cristo. La vida del creyente antes de Cristo. Y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos viendo la segunda parte, que es la vida del creyente después de Cristo. Y por favor vayamos a Efesios 4:17. Aunque solamente hoy vamos a estar en los versículos del 17 al 19, vamos a leer hasta el 24 para tener el contexto general. Leamos a partir del versículo 17, Efesios 4, versículo 17. Y el texto dice lo siguiente: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, estamos agradecidos infinitamente por la obra que has hecho en nosotros, por nuestra salvación. Estamos agradecidos por la obra de Jesucristo, Señor. Padre, te suplicamos que nos dirijas en este tiempo, que tú guíes este estudio, que tu pueblo pueda ser edificado, Señor, pero también si hay alguien que no te conoce, suplicamos que le salves, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen y por favor transforma sus corazones. Y guíanos en este tiempo, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Y miremos un poco del contexto, hermanos. Recordemos que quien escribe esta carta, ¿quién es? Es Pablo. ¿Y Pablo a quién está escribiendo? Pablo está escribiendo a creyentes. Está escribiendo a los santos, como dice el capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Y aunque podríamos pensar de inmediato que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, algunos sugieren que no, que probablemente esta carta era lo que se conoce como una encíclica, es decir, una carta que estaba circulando por todas las iglesias de Asia Menor, pero que particularmente llegó en primer lugar a la iglesia de Éfeso y por eso se relaciona con ellos. Pero el punto de esta carta es que fue dirigida a creyentes que estaban en el mismo contexto, ya fuera de la iglesia local en Éfeso particularmente, o de la región de Asia Menor. Y como es común en las cartas de Pablo, esta carta está dividida en dos partes. En la primera parte vemos una enseñanza doctrinal, instrucción doctrinal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, pero en la segunda parte o en la segunda sección vemos una enseñanza práctica, vemos una instrucción práctica, y eso va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y hay algo realmente interesante aquí, porque si lo pensamos bien, hermanos, esta iglesia tuvo excelentes pastores muy buenos.
Esta iglesia fue pastoreada por Pablo. Esta iglesia también fue pastoreada por Timoteo. Y según el testimonio de la iglesia primitiva, esta iglesia también fue pastoreada por el apóstol Juan. Excelentes pastores, excelentes hombres. Tenían un buen ejemplo por parte de ellos. Tenían una excelente enseñanza doctrinal. Y de hecho esta iglesia llegó a ser muy precisa teológicamente hablando. Sin embargo, quiero que miremos lo que dice el Señor Jesucristo un tiempo después ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Miren lo que dice: pero tengo esto contra ti, está hablando la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Hermanos, ellos podían conocer muy bien la doctrina, podían ser muy precisos, podían tener la respuesta correcta a una pregunta teológica. Pero unas décadas después habían dejado lo más importante, que era el amor a Jesucristo y a los demás. Habían menguado en lo más importante, que era el amor al Señor. Y esto es un buen recordatorio para nosotros, porque la vida cristiana no empieza cuando hemos sido salvados. Perdón, la vida cristiana no termina cuando hemos sido salvados. La vida cristiana empieza en ese momento. Es en ese momento que empieza la carrera de la fe. No importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Es en ese momento que empezamos a correr esa carrera, donde como creyentes debemos vivir vidas que correspondan a lo que Dios ha hecho internamente en nosotros. ¿Y eso es posible? Claro que sí, en nuestras propias fuerzas no. Hemos dicho que la vida cristiana en nuestras propias fuerzas no es difícil, sino que es imposible. Eso es posible por el Señor mismo. Eso es posible en dependencia del Señor por la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas y hacemos parte del cuerpo de Cristo, debemos vivir conforme a esa realidad. Debemos vivir conforme a esa nueva identidad que tenemos. Debemos vivir nuevas vidas en Cristo. Y no solo podemos estar diciendo que somos cristianos, como dijimos hace un momento, por esas diferentes razones o circunstancias, de labios para afuera, pero seguir viendo nuestra vida de una vida que de manera honra al Señor. Si somos creyentes, vivimos una vida conforme a lo que somos, y si somos incrédulos, viviremos una vida conforme a esa realidad. Y precisamente ese es el tema de hoy, la vida del creyente antes de Cristo. Esa es la primera parte, ese es el primer punto en el que estaremos hoy, la vida del creyente antes de Cristo. Y el apóstol Pablo inicia el versículo 17, por favor, volvamos ahí, diciendo esto: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Y aquí hay algo interesante, y es que la conjunción traducida como pues también puede traducirse como por tanto, de tal manera que podríamos decir algo como por tanto esto digo. Por lo que Pablo está relacionando, está vinculando esta sección que empieza a partir del versículo 17 con la sección anterior, que está en el mismo capítulo 4, pero que va del versículo 1 al versículo 16. Hay un vínculo allí. ¿Y qué ha dicho Pablo en esa sección anterior? Pablo está exhortando a su audiencia. Recuerden que su audiencia, ¿quién es? Son creyentes. ¿Y a qué los está exhortando? Versículo 1 del capítulo 4. A vivir de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, si han sido salvados por el Señor, si el Señor los ha traído de muerte a vida, si ahora son parte del cuerpo de Cristo, donde a través de los dones son edificados en amor y en unidad, entonces deben vivir conforme a esa realidad. Así deben vivir. Y de hecho en esta sección Pablo se enfoca en que los creyentes vivan
su vida cristiana como cristianos, pero en el ámbito o en el entorno de la iglesia local. Pero ahora, esta exhortación continúa a partir del versículo 17, que es el texto que vamos a estar estudiando hoy, donde hace un llamado, pero ese llamado ya no es tan corporativo, ya no es un llamado a nivel de cómo debe ser nuestro comportamiento a nivel de la iglesia local, sino es cómo debe ser nuestro comportamiento a nivel individual, a nivel personal. Y Pablo está diciendo, versículo 17, esto digo pues, y noten lo que sigue diciendo, y afirmo juntamente con el Señor. Y aquí hay algo interesante, porque las palabras o la palabra griega que Pablo está usando aquí, que se traduce como afirmo juntamente con el Señor, dan un tono sorprendentemente solemne. Hay solemnidad en esta frase, es algo serio, es algo de gran importancia, es algo que requiere mucha atención. De hecho, el decir con el Señor, Pablo está añadiendo ¿qué? Está añadiendo autoridad y deja claro que su enseñanza, que lo que va a decir Pablo no procede de Pablo mismo, sino que procede de ¿quién? Del Señor mismo. Y como procede del Señor, entonces no es algo opcional, no es una sugerencia, es algo a lo que se le debe poner atención y lo que se debe cumplir. Ahora, y aquí surge una pregunta, ¿y cuál es la exhortación que hace Pablo? ¿Cuál es el llamado que está haciendo Pablo allí a su audiencia? Miremos nuevamente el versículo 17. Y noten lo que sigue. Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a su audiencia? Que ya no anden así como anden también los gentiles. ¿Y cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. Pablo le está diciendo, miren, no anden así, ya no vivan de esta manera. ¿De cuál manera? Como andan los gentiles. Y es necesario que aclaremos aquí quiénes son los gentiles. Tal vez alguien puede estar pensando diferente. Porque si pensamos en el término gentil, por ejemplo, tú puedes ir en el mío y alguien te da el puesto y tú puedes decir, ay, qué persona tan gentil. ¿Sí? Tal vez están haciendo fila ahí en la mesa de compañerismo y quedó un solo pancito y alguien dice, bien pueda, dice, qué persona tan gentil. Espero que eso sea común aquí. Normalmente es como alguien amable. Pero no es en este sentido en que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de esa manera. Generalmente el Nuevo Testamento, cuando utiliza el término gentil, lo hace de dos maneras. O lo hace en un sentido étnico o lo hace en un sentido moral. En el sentido étnico se refiere a un grupo de personas que no son judíos, a un pueblo diferente al pueblo judío, y en el sentido moral se refiere ¿a quién? A alguien pagano, se refiere a un incrédulo, a alguien que no ha nacido de nuevo, y ese es el punto aquí, igual que en 1 Tesalonicenses 4:5. Allí en 1 Tesalonicenses 4:5 miren cómo Pablo se refiere a los gentiles. Se refiere como a aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se comporten como aquellos que no conocen a Dios. Y aunque Pablo le está hablando a gentiles, es decir, a personas que no son judíos, esto es interesante porque ellos no se deben comportar como los gentiles entre los que viven. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo, porque son nuevas criaturas. Es decir, a los creyentes a los que le está hablando Pablo, que esos creyentes antes eran gentiles, como dice el capítulo 2, versículo 11, eran gentiles en la carne, pues ya no lo son, y entonces deben abandonar por completo esa antigua manera de vivir.
Ahora, ¿y cómo viven los gentiles? ¿Qué es lo que deben abandonar ellos? Bueno, a continuación, Pablo va a mencionar 4 características de estas personas, 4 características de los gentiles, 4 características del hombre antes de Cristo. La primera característica es que andan en la vanidad de su mente. La segunda característica es que viven en completa oscuridad e ignorancia. La tercera es que son insensibles. Y la cuarta característica es que viven una vida impura. Veamos la primera. La primera característica de estos hombres, del hombre antes de Cristo, es que andan en la vanidad de su mente. Y esto lo vemos a partir, o en la parte final del versículo 17. Eso es importante. El hombre antes de Cristo vive en la vanidad de su mente. ¿Y a qué se refiere el término vanidad? El término vanidad se refiere a algo vano, a algo vacío, se refiere a algo sin rumbo, a algo fútil, sin propósito. Y es interesante ver que este término aparece muchas veces en el libro de Eclesiastés, particularmente en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Aparece muchas veces allí, refiriéndose particularmente a la falta de sentido de la vida. Yo creo que ustedes recuerdan lo que decía Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y una mente con estas características, ¿a qué conduce? Conduce a pensamientos, a deseos, anhelos, pero también a acciones similares. Es decir, una vida sin sentido, una vida donde no se tiene temor de Dios, sino que se están tomando decisiones basadas en su propia sabiduría, buscando sus propios deleites, sus propios placeres, sin importar nada más. Y algo similar dice Pablo en Romanos 1:21, y eso es interesante porque ese texto allí en Romanos 1:21 es muy similar al texto que estamos estudiando hoy. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Estoy leyendo Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y tal vez algunos de nosotros pudiéramos llegar a pensar que hay incrédulos muy sabios, que hay incrédulos muy inteligentes. Y es muy común también que a veces midamos la sabiduría por cómo está económicamente la persona, por cuánto dinero tiene, por cuántas empresas dirige, por cuántos negocios dirige. Pero miren lo que dice 1 Corintios 3:20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Son inútiles. Hermanos, cualquier conocimiento sin Dios es inútil. Juan Calvino dijo, quiero que escuchen esto: la luz de la razón humana, y repito, la luz de la razón humana difiere poco de las tinieblas, pues antes de que haya mostrado el camino, se apaga. Interesante. Hermanos, la vida del hombre antes de Cristo es vacía. ¿Por qué? Porque anda en la vanidad de su mente, y no podemos olvidar que Pablo le está diciendo a su audiencia que ya no pueden vivir así. Pero también es importante que nos preguntemos hoy de qué manera estamos pensando. ¿En qué manera estás pensando? ¿En qué o en quién estás confiando?
Lo estamos haciendo como cristianos, buscando un consejo sabio, de un creyente sabio. Lo estamos haciendo como cristianos, mirando lo que demanda la Escritura. Lo estamos haciendo como cristianos, tomando decisiones basados en el amor a Jesucristo. Lo estamos haciendo como cristianos, buscando glorificar a Dios en todo, sin importar las consecuencias, y sabiendo que Dios siempre está orando en sus hijos de una manera que al final será lo mejor para nuestro bien eterno, pero también para la propia gloria del Señor. O tal vez seguimos pensando en cosas superficiales, en cosas vanas, en cosas temporales, basados en nuestra propia sabiduría, alejados del Señor. Lo tremendo es que como creyentes a veces nos comportamos como gentiles. El creyente antes de Cristo vive en la vanidad de su mente, pero después de su salvación por la obra de Cristo debe abandonar esta antigua manera de vivir y mostrar una vida que corresponda a la transformación que ha hecho Dios mismo, porque es el Señor el que la hace. Y es esta transformación la que permite que el cristiano renueve su mente. ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente como creyentes? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la Escritura, leyendo la Escritura, meditando la Escritura, viviendo la Escritura, hermanos. Entonces hemos dicho que la primera característica del hombre antes de Cristo es que vive en la vanidad de su mente. Pero la segunda característica del hombre antes de Cristo es que vive en completa oscuridad e ignorancia. Esa es la segunda característica. Que vive en completa oscuridad e ignorancia. Miren lo que dice el versículo 18. Vamos allá, por favor. Versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. El hombre antes de Cristo está en total oscuridad. Tiene el entendimiento entenebrecido. Es como si tuviera una venda en los ojos de tal manera que no puede ver. Que no puede ver nada, y estoy hablando en el sentido espiritual. Es un ciego espiritual. Claro, pueden aprender cosas, pueden realizar estudios profesionales, pueden realizar maestrías, doctorados, pueden estar aprendiendo constantemente, capacitándose y particularmente creyéndose sabios. Se creen sabios, pero como dice Pablo en 2 Timoteo 3:7, miren lo que dice: ellos siempre están aprendiendo, pero lo cierto es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es interesante ver lo que Pablo está diciendo aquí, porque recordemos quién era Pablo antes de Cristo. ¿Quién era Pablo? Como dicen algunos aquí en Cali, era un tipo estudiado. Pablo era un tipo estudiado, que conocía bien las Escrituras, que conocía la tradición judía, que había sido instruido por Gamaliel. Incluso era un hombre que sobresalía ante los demás. Miren lo que dice Gálatas 1:14. Gálatas 1:14 dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, está hablando Pablo, contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Tal vez Pablo creía que era muy sabio en ese momento de su vida, creía que sabía mucho, que tenía claridad de la vida, tenía claridad del mundo en el que estaba, en el mundo en el que vivía. Sin embargo,
solo fue después del encuentro maravilloso que tuvo con el Señor Jesucristo en el camino de Damasco que realmente pudo llegar a ver. Fue en ese momento que realmente pudo reconocer que aunque creía que podía ver, estaba ciego, estaba en total oscuridad porque su entendimiento estaba entenebrecido. El gran Pablo. Esta es la realidad del incrédulo, que aunque puede ver, está ciego. Está ciego espiritualmente y está constantemente jactándose de su supuesta sabiduría. Y como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Necios es la palabra. Entonces, hermanos, como el incrédulo está en completa oscuridad, ¿qué sucede? Su capacidad de pensar se oscurece también y se vuelve completamente ignorante. Se vuelve completamente ignorante. Ahora, esta ignorancia no se refiere a no estar capacitado, a no ser inteligente en ciertos aspectos, sino que se está refiriendo a ignorancia espiritual, de tal manera que no tiene discernimiento. Y esta ignorancia, por decirlo de alguna manera, y escuchen, es una ignorancia voluntaria y culpable. ¿Es una ignorancia qué? Es una ignorancia voluntaria y culpable ¿de quiénes? De aquellos que han rechazado al único Dios verdadero y que por tanto, como dice ahí el versículo 18, están excluidos de la vida de Dios. Y esto es terrible. Esto es muy terrible. ¿Y saben por qué es terrible? Porque no tienen excusa, porque irán al infierno por causa de su propio pecado. El versículo 18 finaliza mencionando la razón del entendimiento entenebrecido, la razón de la ignorancia y de la exclusión de la vida de Dios, y finaliza diciendo que es ¿por qué? Es por la dureza del corazón. Un incrédulo es un cadáver espiritual que no puede reaccionar a nada. Un incrédulo es alguien que no puede hacer nada para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados y tiene su corazón totalmente endurecido. Su corazón es una piedra. Es totalmente insensible a Dios. Y cada día que pasa, esa piedra se va haciendo más fuerte, se va haciendo más dura por causa de su pecado. Como dice un autor, y escuchen esto, de esta manera el hombre se hace inmune al Evangelio. Terrible. De esta manera el hombre se hace inmune al Evangelio. Tiene una fuerte reacción alérgica a la palabra de Dios. Se vuelve insensible y cualquier intento nuestro por hacerle reflexionar solamente aumenta su dureza en insensibilidad. Hermanos, no podemos pasar por alto esto. Esto nos debe llevar, si somos creyentes, en primer lugar a estar agradecidos con nuestro Dios por nuestra salvación, porque nosotros éramos ellos. Esa era nuestra realidad antes de Cristo. Nos parece terribles, pero esa es una foto nuestra de hace algún tiempo. Debemos estar agradecidos por nuestra salvación, que es pura y únicamente obra de nuestro Dios. Éramos cadáveres espirituales que no podíamos reaccionar a nada y no podemos olvidar eso. Un cadáver espiritual, ¿qué puede hacer? Nada. Un cadáver, ¿qué puede hacer? ¿Puede reaccionar a algo? No, está muerto. Es obra exclusiva del Señor. La salvación es del Señor. Teníamos nuestra mente entenebrecida y vivíamos en una ignorancia voluntaria y culpable. Pero también este recordatorio
nos debe llevar a orar al Señor por misericordia por quienes no le conocen. Orar al Señor que tenga misericordia de los que no le conocen, de que los salve. Nos debe llevar a predicar el Evangelio, pero también nos debe llevar a vivir vidas que muestren a Cristo. Y estoy seguro que todos tenemos a quien predicar el Evangelio. Tal vez a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y si el 100% de la familia es creyente, que no creo, el vecino, el taxista, el de la tienda, la azafata en el avión. Y esto me recuerda a nuestro pastor Michael, un hombre que está buscando predicar el Evangelio y lo hace en todo momento, está buscando oportunidades para hacerlo. Hace un par de semanas estuvimos en un viaje, creo que algunos de ustedes saben, en Júpiter, no el planeta, no el planeta, sino una ciudad que queda en Florida, al norte de Miami. Estuvimos en una convención de TM ahí. Fue un tiempo excelente, agradecidos con el Señor por ese tiempo y tuvimos la posibilidad de compartir juntos. Me impactó mucho ver en acción a mi pastor. No desaprovechaba oportunidad. Llegábamos a un restaurante, estaba predicando a los meseros. Una vez estábamos en un restaurante de hamburguesas que se llama Wendy's y estábamos esperando ahí sentados con Benjamín cuando llegó Michael. Ya tenía el dato de una persona que trabajaba allí, vive en Cali, en el Valle de Lili, ya está invitada a la iglesia cuando venga a Colombia. Pero algo que me impactó mucho fue que cuando ya veníamos de regreso, estábamos en el avión cerca de aterrizar, pues están diciendo ahí que nos acomodemos, que ya vamos a aterrizar, que nos sentemos en las sillas, que las pongamos derechas. Claro que las sillas ahora ya no se pueden mover hacia atrás, entonces ya no hay que hacer eso. Y Michael no estaba en la silla. Michael como que estaba en el baño, me imaginé yo. Y volvieron a decir, no, que ubíquense, que los cinturones, y Michael no llega. Cuando ya estábamos cerca de aterrizar, cuando Michael llegó corriendo y se sentó, y cuando aterrizamos me di cuenta que era que estaba atrás predicándole a las azafatas. Qué lindo. Qué ejemplo tenemos de predicar el Evangelio, es lo que debemos hacer. Si tú hoy estás escuchando este mensaje y no eres creyente, hoy es el día de la salvación. Esa salvación es posible reconociendo la realidad de tu pecado. Eso es posible reconociendo que eres pecador y arrepintiéndote genuinamente y poniendo tu fe en Jesucristo. Porque quiero que sepas algo, porque aunque tengas un corazón duro, porque aunque tengas el corazón más endurecido que existe, más duro que cualquier metal que existe en el universo, nuestro Dios puede cambiar ese corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Ese es nuestro Dios. Entonces hasta ahora hemos dicho que el incrédulo que la persona antes de Cristo se caracteriza por andar en la vanidad de su mente. En segundo lugar, que vive en completa oscuridad e ignorancia. Y en tercer lugar, este hombre, esta persona se caracteriza porque es insensible. Es insensible. El hombre antes de Cristo es insensible. Miren lo que dice el versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, mire, esa progresión que hemos tenido, todo empieza en la mente, llegan al punto de ser insensibles, y mire lo que sigue diciendo el texto: se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.
La palabra griega que se traduce aquí como insensibles puede tener dos significados. El primer significado se refiere a estar tan acostumbrado a algo que la persona no se molesta por las implicaciones o las consecuencias de lo que está haciendo. Y el segundo significado se refiere a estar lleno de una pesada sensación de pérdida o privación, estar abatido. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo en este contexto? Se está refiriendo al primer caso, estar tan acostumbrado a algo que la persona no se molesta por las implicaciones de lo que haga, de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer. Es decir, el incrédulo, este tipo de personas, llega a un punto en el que es incapaz de reaccionar, por decirlo de alguna manera, emocionalmente ante ciertas circunstancias, particularmente en las áreas o en el área espiritual y moral. El hombre sin Cristo es insensible, moral y espiritualmente, esa es la realidad. En términos más claros, son personas que están buscando a toda costa satisfacer su codicia y no les importa para nada las consecuencias de lo que hacen, aunque lo que hagan sea totalmente pecaminoso y vayan en contravía de lo que el Señor demanda. Y podemos ver varios ejemplos de este tipo en la Escritura. Tenemos varios ejemplos, pero miremos uno. Yo creo que lo conocen. Por favor, vayamos todos a Marcos 6 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Pero llegó un día oportuno, versículo 21, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Versículo 23. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Terrible. ¿Recuerdan esta historia? Donde estamos viendo al malvado e insensible Herodes, pero también estamos viendo a Herodías, que era su esposa en ese momento y que era más terrible que él. Recordemos que Herodes había tomado a Herodías como esposa, y Herodías había sido esposa ¿de quién? Del hermano de Herodes. Y esto no estaba bien. Y Juan el Bautista, cada vez que tenía la oportunidad, le decía a Herodes: estás pecando, eso es ilícito lo que estás haciendo. Y la situación no le gustó para nada a Herodías, quien no desaprovechó la oportunidad para matarlo, pensando en su satisfacción personal, de venganza, sin importarle las consecuencias de lo que estaba haciendo. Eran insensibles moral y espiritualmente. Eran personas a las que no les importaba nada con tal de lograr sus propósitos, que para nada estaban alineados con los propósitos de nuestro Dios. Este tipo de personas tiene la conciencia cauterizada, dice Pablo a Timoteo. Llegan a ese punto. No siempre están en ese punto, pero a ese punto es el que llegan. A ese punto de insensibilidad, esa insensibilidad a la que llega el ser humano sin Cristo por la vanidad de su mente y por la ceguera espiritual, conduce a algo, y a lo que conduce es a una vida impura. Y esta es la cuarta característica. El hombre sin Cristo vive una vida impura. Leamos nuevamente el versículo 19. Dice lo siguiente: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles,
Y noten lo que sigue ahí, en el 19. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Miren lo que causa esa insensibilidad. En primer lugar, que se entregaron ¿a qué? A la sensualidad. Eso es lo que causa, eso es lo que genera. ¿Y a qué se refiere entregarse? Se refiere a rendirse por completo porque no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Podríamos ilustrarlo de una forma cercana. Esta entrega cuando imaginémonos a alguien nadando en medio del océano, en medio del mar agitado por las olas, que está nadando tratando de salvar su vida, pero llega un punto en que aunque quiere no puede. Y se entrega, sabiendo que va a morir. No hay más opción. Pero a diferencia de la lucha que cualquier persona pudiera tener para estar a salvo en esta situación que acabo de decir, en el mar, ahí en el océano, el hombre sin Cristo se entrega a las profundas aguas del pecado. ¿Y saben por qué lo hace? Porque es lo que quiere, porque es lo que anhela, porque es lo que desea. Es lo que le satisface y lo hace hasta tal punto que si llegara alguien a tirarle un salvavidas, ¿saben qué hace? Lo rechaza. Tremendo. Ese es el hombre sin Cristo, que se entrega de esta manera, pero el texto continúa y dice que se entrega, y noten, a la sensualidad. La palabra griega traducida como sensualidad también puede significar desenfreno, puede significar lascivia y libertinaje. Y se refiere al abandono de uno mismo a prácticas desenfrenadas, especialmente en los excesos sexuales. Y aunque es especialmente a los pecados sexuales que se refiere, pues no es lo único. De hecho, este mismo término es usado varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tiene relación con las obras de la carne. Miren lo que dice Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, y luego dice sensualidad. Y ese término griego usado para sensualidad es el mismo término que estamos viendo aquí. Entonces, el término también se refiere a todo tipo de vida inmoral. Y es un tipo de vida inmoral a la cual se entregan los incrédulos sin importar lo que Dios piensa, sin importar las consecuencias y mucho menos sin importar lo que piensen o digan los demás o lo que afecte a las demás personas. Y claro, tenemos que aclarar que todos los incrédulos no están en el nivel más alto de perversidad, pero lo que sí hay que tener claro es que todos los incrédulos están en ese proceso. La insensibilidad espiritual causa que el hombre sin Cristo se entregue a la sensualidad, pero también el texto continúa y dice que cometa con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué es avidez? ¿A qué se refiere? Se refiere a avaricia, se refiere a codiciar, pero se refiere a hacerlo sin límite alguno. Cometer avidez con avidez se refiere a hacerlo con codicia, pero con una codicia egocéntrica y un deseo inagotable de querer más que nunca va a ser saciado. Actúan como si fueran animales irracionales. Como animales, y esto suena fuerte, hermanos, pero miren lo que dice Pablo de los falsos maestros que también son incrédulos en 1 de Pedro 2, del 12 al 14. Dice lo siguiente: pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Ahora, ¿y qué es lo que estas personas, qué es lo que los hombres sin Cristo desean con avidez? Desean de esta manera. Noten la parte final del versículo 19. Toda clase de impurezas. Eso es lo que desean, toda clase de impurezas. ¿Y qué significa esto? Esto no se refiere a todos los actos de impureza realizables o que puedan llegar a ser posibles. Más bien se refiere a un grupo de actos impuros de todo tipo. Hermanos, eso es lo que hace el hombre sin Cristo. Y aquí estamos viendo la realidad del hombre natural, del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Aquí estamos viendo un retrato de la depravación total del hombre. Pero aclaro nuevamente, reitero, el que el hombre sin Cristo esté muerto en sus delitos y pecados no significa que el hombre sea tan malo o tan malvado como pudiera llegar a serlo. Eso debe estar claro. Pero también es importante que tú recuerdes que el punto de comparación no es mi vecino, no es mi esposo. El punto de comparación no es el malo de la cuadra. El estándar es Dios mismo. El estándar es perfección. Debemos ser santos como Dios es santo. Y claro, muchas veces vemos incrédulos que se comportan externamente bien, y tal vez tú estás hoy aquí sentado, sin Cristo, creyendo que eres creyente porque te comportas moralmente bien. Y tengo que decirte algo. Tú, hombre o mujer sin Cristo, que aparentas tener una vida de piedad, tienes que saber que te estás comportando como los fariseos, a los que Cristo le dijo lo siguiente en Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero también tienes que saber que el final será el mismo para todos. El final será condenación eterna. Tal vez hagas parte de los que andan en la vanidad de su mente, de los que viven en completa oscuridad e ignorancia, de los que son insensibles, de los que viven una vida impura. Pero una vez te digo que hay solución. Y la solución no está en tus obras, no está en tu comportamiento, sino en la obra de Cristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por ti en la cruz. La salvación es posible hoy si te arrepientes genuinamente, si reconoces tu pecado y si confías en el Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, sería necio si salieras hoy de este sitio de la misma manera en que entraste. Y si eres creyente, también quiero decirte algo. Pablo ha mencionado cómo era el hombre antes de Cristo. Pablo nos ha dicho cómo éramos nosotros antes de la salvación. A continuación de este texto, Pablo va a hacer un contraste de cómo debe vivir un hombre que ha nacido de nuevo. Y si tú eres un creyente, si tú has nacido de nuevo, esa nueva vida en Cristo debe ser una realidad en tu vida. Y aquí debe surgir una pregunta. Entonces, si he nacido de nuevo, ¿esto significa que ya estoy santificado completamente? Bueno, claro que no. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, recuerden, empieza una obra
de santificación en nuestra vida que es progresiva. Empezamos a crecer cada día, a parecernos más a Cristo, que esa obra será completa o completada en la glorificación. Pero debemos poner atención porque es una obra que ha iniciado. Eso tiene que ser una realidad en su vida. No es algo que va a empezar un tiempo después. George Whitefield dijo lo siguiente, y cito: la renovación de nuestra naturaleza es una obra de gran importancia, pero no puede lograrse en un día. No solo tenemos una nueva casa que edificar, sino una vieja que demoler. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser agradecidos por nuestra salvación, pero que el Señor también nos ayude a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, recordando que es Él quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su propia gloria. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra. Clamamos por los que no te conocen, Señor, ten misericordia, Señor, de ellos. Nosotros no éramos diferentes a ellos y nos has salvado. Ten misericordia, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a vivir vidas que den evidencia de lo que tú has hecho en nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser transformados a tu imagen. No podemos hacer nada sin tu ayuda, sabemos que la salvación solamente procede de ti. Sabemos que solamente eres tú quien puedes transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Padre, ten misericordia a quienes no te conocen y ayúdanos a nosotros a vivir cada día para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.